Durante la primera década de los años 2000, los creepypastas se convirtieron en una tendencia viral en la internet de aquellos tiempos. Estas historias de todo tipo y que tenían básicamente la intención de perturbar a sus lectores a través de una buena historia con una trama terrorífica y por momentos compleja, eventualmente se convirtieron en no solo historias narradas, sino que a su vez consolidaron comunidades en línea para tales fines. Y aunque no parezca, los creepypastas tienen un antecedente que se remonta a finales de los 90, cuando las famosas cadenas de correo electrónico nos amenazaban con consecuencias si no reenviábamos el mensaje a 3 millones de personas. Por más que en ese tiempo tu correo seguramente haya estado igual de vacío que el mío. Estas historias no tienen una fecha de nacimiento exacta como tal, sin embargo podríamos rastrear, por así decirlo, sus orígenes a foros como 4chan y Reddit, donde se difundían mediante el uso del copypaste. Al principio los creepypastas eran simples relatos anónimos, a menudo acompañados de imágenes con fondos oscuros, pero con el tiempo la autoría se volvería importante para evitar la apropiación indebida de estas historias. Los primeros temas trataban anécdotas, leyendas urbanas o rituales, como Polybius o Ted the Caver. El contexto de la época, especialmente en la primera década de los 2000, ayudó a darles popularidad. Seguro recuerdan a los famosos compadres de la escuela que se compartían videos choqueantes de la época usando el infrarrojo de su Sony Ericsson. Esta tendencia en cuanto a popularidad que generaron los creepypastas se masificó con la creación de portales como creepypasta.com en el año 2008, hace ya 16 años, y me es inevitable sentirme demasiado viejo. Periodo donde se difundieron historias icónicas, como el famoso usuario 666, que tiempo después se aclaró que se trataba de la obra de un usuario llamado Nana825763, un artista, y dicho sea de paso, fueron los artistas independientes los que vieron sometidos sus trabajos. Esto debido a ser el foco de una historia de terror que poco o nada tenía que ver con la obra en cuestión. Con el tiempo los creepypastas se volvían cada vez más elaborados y estremecedores, llegándonos a hacer dudar en muchos casos acerca de la condición de ficticia que realmente tenían estas historias, tales como Lolita Slave Doll o Lolita Esclava de Juguete, o lo que fuese en su momento el famoso experimento ruso del sueño. La proliferación de redes sociales como Facebook y YouTube, con sus canales especializados en estos temas, las wikis y otros foros que eventualmente nacieron producto de la popularidad de esta tendencia, marcaron otra etapa. Y si recuerdan que les mencioné que la autoría de las historias se volvió cada vez más importante, pues para estos tiempos ya se generaban problemas de este tipo, ya que muchas historias fueron publicadas entre portales o entre sitios web a redes sociales sin dar los respectivos créditos a sus autores, situación que inevitablemente terminaba por incomodar a la comunidad de creepypastas. Y aunque la gama de géneros que tenían estas historias era diversa, que iban desde aquellos que trataban sobre leyendas urbanas, pasando por episodios perdidos como el de Bob Esponja, que tenían a Calamardo como protagonista, sí, el famoso Red Mist, llegando incluso a videos ocultos o juegos malditos, serían algunas historias en particular que destacarían por la gran popularidad que tuvieron, como el caso de Jeff the Killer, cuya popularidad estalló aproximadamente por el año 2011. Ben Drowned, una historia basada en el videojuego de The Legend of Zelda Majora's Mask, con un cartucho embrujado como foco principal, la canción de Lavender Town o El Pueblo Lavanda, Herobrine o el caso de Slenderman, que estalló en popularidad en el año 2009, siendo de hecho este personaje en particular el que hizo un paréntesis dentro de las historias de terror, y esto lo digo principalmente por la enorme cantidad de referencias de todo tipo, con decirles que apareció hasta en la serie Virtual Hero del Rubius, e incluso tuvo su propia película que no fue precisamente una obra maestra. Sin contar el hecho que también fue la inspiración para algunos videojuegos, al mismo estilo de Polybius. Claro que hay muchas más historias que evidentemente merecen una mención, como Candle Cove, Salgo o Suicide Mouse, sin contar además la enorme cantidad de creepypastas inspirados en series de todo tipo, evidentemente aprovechando ya los avances en difusión que proporcionaban las redes sociales para ese momento, y que de hecho lo siguen haciendo. Y aquí llegaremos a una etapa muy particular, ya que en la segunda década del 2000 la especulación sobre la Deep Web se puso de moda, y muchos creepypastas abordaron esta temática en YouTube, con canales que usaban programas de voz como Loquendo. Algunas historias resultaron muy buenas, pero otras se terminarían desmintiendo con el tiempo, ya que estas eran usadas generalmente para obtener cierta notoriedad.
y algunos relatos rozaban a veces lo exageradamente fantasioso en su intento de aparentar ser historias reales. Pero como suele suceder muchas veces en la vida, siempre llegan los momentos de crisis, y esto derivado de algunos acontecimientos trágicos que despertaron controversia respecto a los creepypastas. Como en el año 2014, cuando dos niñas en Wisconsin agredieron a una compañera con un arma blanca, alegando haberlo hecho por Slenderman. O como en el año 2017, cuando un joven de 14 años cometió un crimen atroz, aduciendo que fue Jeff the Killer quien estaba en control suyo. Estos hechos llevaron inevitablemente a un debate respecto a la influencia que tenían estas historias en los jóvenes de aquella época, sobre todo en los más sensibles. Pero por otra parte, muchos consideraron que estos incidentes fueron hechos aislados, y que no representaban en absoluto a la comunidad de creepypastas. Los creepypastas muy difícilmente van a dejar de crearse, lo que por ende hace casi imposible que dejen de existir. Y en lo personal, me agradan estas historias, aunque en la actualidad, en YouTube principalmente, que es la red social que más frecuento, se encuentran de todo tipo y de toda serie básicamente. Y no hay limitantes para el tópico que aborde una historia de terror, destacando algo muy interesante: el tratar el terror acorde a los tiempos que transcurren. Actualmente no es un secreto que los creepypastas ya no son lo que eran en su momento de gloria. Básicamente esto se debe a muchos factores, que van desde la propia saturación de las historias dentro de la misma comunidad, e incluso relatos que se repiten y que básicamente son un calco pero con dos rayas de más. La calidad de muchas historias a la par iba decayendo, volviéndose estos relatos menos impactantes. Curiosamente, las mismas redes sociales que en su momento ayudaron a masificar estas historias mediante videos en internet contribuyeron de cierta forma al traspiés que tuvo la popularidad de los creepypastas. Las nuevas tendencias de entretenimiento que iban llegando por aquellos lares empezaron a desplazar a las historias genuinas que se encontraban en los diferentes foros, y muchos iban dejando los creepypastas para centrar su atención en otros intereses. Aunque algo muy entretenido que se tiene en estos tiempos podrían ser los famosos videos cortos de Pop Sabes el Contexto. Sin olvidar obviamente al compadre que nos dará mediante un comentario el contexto de la historia en cuestión. Eso sin mencionar que en la actualidad las personas son cada vez más escépticas a este tipo de contenido relacionado con el terror, ya que las creepypastas, al no solo tener la intención de abrumar a las personas, sino que además envolverlas en un ambiente que las haga sentir que están viviendo la historia, se enfrentaban a una audiencia que ya había disminuido considerablemente su impacto respecto a este tipo de relatos. La información cada vez más a la mano de uno hace que todo lo que se encuentre sea verificable y pueda ser objeto de una observación, o en su defecto pueda ser desmentido, y ello repercutió en aquellas historias de terror, lo que les hizo perder un poco ese halo de misterio que las envolvía durante sus épocas más doradas, con lo cual podríamos decir tal vez que el Grinch y el señor Walrus tenían razón en algo. Ay, los niños de ahora ya no se asustan con nada. Las comunidades de creepypastas a día de hoy se mantienen a flote, y aunque no cuenten con la relevancia que tuvieron en los primeros años de internet cuando se transformó en lo que conocemos actualmente, nunca estará de más sentarnos una tarde a revisar alguno de estos relatos. Las wikis y las páginas especializadas están todavía ahí para nosotros. Si te gustó el video, no olvides comentar y dejar un like, que eso ayudaría mucho a que el algoritmo trate mejor al canal. Suscríbete activando las notificaciones en todas si no lo has hecho todavía, que es completamente gratis. Pero ahora dime, ¿cuál fue o es tu creepypasta favorito? O si a día de hoy continúas leyendo estas historias, cuéntanos tu experiencia, que te estaré leyendo en los comentarios. Se despide su amigo de Crónicas de un Random y nos vemos hasta un próximo video.